Buenas tardes. Estamos esperando que se unan más personas. Son las 4 de la tarde, así que vamos a esperar que se unan más personas que están llegando. Por mientras les quiero recordar que si es la primera vez que se unen a la plataforma Zoom, pueden modificar la forma en que están visualizando la charla en la esquina superior derecha de su pantalla donde dice vista del hablante. Ahí pueden elegir cómo se ve la charla. También les quiero pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados para que no interrumpamos a la charlista y también sus cámaras, ¿ok? Para asegurar una mejor transmisión del contenido. Y además les quiero contar que estamos transmitiendo también desde Facebook Live. Así que para que lo puedan compartir, si es que hay alguien que no se haya alcanzado a inscribir. Vamos a esperar unos minutos más y vamos a empezar. Para los que están recién entrando, les recuerdo que puedan mantener, por favor, sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante todo el conversatorio, durante toda la charla. Y si es la primera vez que entran a la plataforma Zoom, que pueden modificar la vista del hablante también en la esquina superior derecha. Vamos a esperar unos minutos más para empezar, mientras se va llenando el conversatorio, mientras van entrando todos. ¿Se escucha? Sí, le estamos pidiendo a todos que por favor mantengan su micrófono apagado, ¿ya? Para no interrumpir la charla. Bueno. Sí. Les pido también que por favor todos puedan apagar sus cámaras para asegurar una mejor transmisión del contenido y que lo mantengan de esa forma durante toda la charla. Bueno. Ok, son las 4:05, vamos a empezar. En nombre de Fundación Corpartes, les quiero dar la bienvenida a esta nueva charla práctica que hemos llamado Medios, Arte y Tecnología, los límites de lo posible. Esta actividad se enmarca en un grupo de actividades que hemos desarrollado para el mes de julio sobre artes visuales, donde vamos a acercarles distintas prácticas, distintos lenguajes y manifestaciones de artes visuales durante todo este mes. En esta charla en particular buscamos profundizar sobre el uso de la tecnología en el arte y la charlista Valentina Cerrati, que está con nosotros, nos va a mostrar varios ejemplos de obras mediales que existen hoy en día. Estamos muy contentos de poder acompañarlos a todos ustedes en sus casas y además estamos muy contentos de estar con Valentina hoy en la charla. Ella es artista medial, docente e investigadora en el campo de los lenguajes de vanguardia y nuevos medios. Además es licenciada en artes
de la Universidad Católica de Chile y magíster en medios digitales y cultura de la tecnología de la Universidad de Goldsmith de Londres, Reino Unido. Esta charla les quiero contar que se va a estructurar en dos partes. Vamos a tener la oportunidad de interactuar con la charlista. Ella va a estar respondiendo la mayor cantidad de las dudas que pueda a través que ustedes nos planteen en el chat. Así que pueden hacernos sus preguntas, pueden dejar sus comentarios y además en algún minuto vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan también compartir sus comentarios sobre la charla y hacerle preguntas a Valentina. Así que con eso las dejo con Valentina, que es la experta, así que vamos a aprender muchísimo. Valentina, adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Isidora. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Colparte para hacerme esta invitación de hablar de algo que tanto me apasiona y del cual no solamente ejercito como artista, sino como investigadora, docente y también en gestión cultural. Llevo en este campo hartos años, desde los años 90, un poco más de 20 años, y la verdad que es siempre sorprendente lo que vamos encontrando en el camino. Les pido que sean un poco pacientes conmigo porque es mucha información. En el fondo lo que yo quiero es que lleguemos justamente a este título de la charla que se llama Los límites de lo posible, pero para eso tenemos que entender conceptos fundamentales del tema de las artes mediales. Entonces vamos a ir pasando como rápidamente una evolución histórica del desarrollo de la tecnología junto con el desarrollo de estos lenguajes artísticos, y vamos a generar algunos hitos que no vamos a poder profundizar, pero de todas maneras el objetivo es llegar justamente al final a hablar de los límites de lo posible, de obras de arte que ya están en el límite de lo teórico o el límite de lo imposible. Y yo les voy a proveer al final de la charla todos los links que tienen que ver con esto que van a ver hoy día, entonces van a poder profundizar mucho más, ¿ya? Entonces, partamos. También les pido un poco de paciencia porque tengo alguna información que está desde internet, entonces me voy a ir cambiando entre la presentación y el navegador. Entonces, empecemos por ofrecer una amplia visión del campo de las artes mediales, es decir, los problemas relacionados con definiciones de este lenguaje artístico en específico, y que hace uso de diversos medios, tanto la informática, el audiovisual y de comunicaciones. Intentaremos ubicar este término junto a otros términos como net art, cibernética, interactividad, realidad aumentada, arte generativo y otros. Ahora, cuando uno googlea, y esto ya lo hice hace unos años, pero más o menos es lo mismo, cuando uno googlea la palabra media art en inglés, que es artes mediales, uno se encuentra un poco con este panorama, ¿ya? Y entonces la dificultad que para mí implica este panorama tiene que ver con que la visión que se tiene de las artes mediales está muy limitada por, ¿no es cierto?, cómo se ve y sobre todo por el contexto de la innovación digital. Ahí podemos ver que hay muchas obras que tienen que ver netamente con interactividad, la proyección de la imagen, la proyección de la luz, trabajos de gráfica, circuitos cerrados, etc. Pero más o menos que en general lo que se conoce como las artes mediales o arte y tecnología está un poco relacionado con eso, ¿no? Con el efecto de la tecnología que pudiera tener en el espectador, y hay mucho más que ver detrás de eso. Entonces eso es lo que quiero ver. Justamente a propósito de los límites de lo posible, ¿no? Lo que ven ahí en pantalla es el festival más importante que existe a nivel internacional de arte y tecnología, que se llama Ars Electrónica, al cual hay un link que pueden hacer después. Y este es un pantallazo específicamente del año 2017. ¿Por qué? Porque a esto refiere el título de la charla, de los límites de lo posible. Hoy en día, digamos que este es el final de la historia, hoy en día en Ars Electrónica se está trabajando obras creativas, por ejemplo, que tienen que ver con inteligencia artificial o machine learning. Entonces, ¿cómo hacemos que estos lenguajes de innovación se relacionen con prácticas creativas? Me gusta mucho, especialmente esta portada, porque tiene que ver justamente un poco con esta historia de la evolución, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Este círculo
que se supone que se cierra pero se abre a partir de lo que pudiera significar, por ejemplo, que podamos descargar nuestra actividad neuronal en un dispositivo, inteligencia artificial, o que pudiéramos suplantar nuestro cuerpo con robótica. Entonces encuentro muy interesante que hoy en día esto se está planteando desde el punto de vista de las artes. Entonces va mucho más allá de lo que se plantea en un inicio, ¿no? Esta obra que ven aquí también tiene que ver un poquito con eso. Esta obra es de un colectivo de diseñadores que también participó de la Ars Electrónica. Lo interesante es que no solamente artistas participan, sino es una interdisciplina que contempla arquitectos, diseñadores, audiovisualistas, cineastas, artistas. Y esta pieza en concreto es de un colectivo de diseñadores que justamente habla otra vez del tema de los límites de lo posible. Entonces se plantea, ¿no es cierto?, un concepto de la relación animal-humano mediado por una tecnología. En este caso son, ¿no es cierto?, los perros galgos, que son entrenados para correr y después de 5 años se los sacrifica. Entonces esto está asociado, por ejemplo, con la idea desde que este perro, adoptado por un paciente que depende de ventilación mecánica, comienza una segunda carrera como un dispositivo respiratorio. El galgo y su dueño desarrollan una relación de confianza mutua, manteniéndose vivos, mutualismo. El galgo está equipado con un arnés que convierte su movimiento pulmonar en ventilación mecánica. Esta es la tecnología que media. El arnés no es invasivo y utiliza el movimiento rápido del pecho del perro para bombear un fuelle que empuja el aire hacia los pulmones del paciente. Entonces, un galgo criado en perreras generalmente sufre ansiedad por separación después de esta jubilación, y el perro de asistencia está constantemente conectado con su dueño por un tubo traqueal que nunca se deja solo. Entonces, esto es ficción especulativa. Esto es una ficción, no es realidad, no es un dispositivo que se diseña y que funciona, es netamente una ficción. Pero esa ficción plantea problemas fundamentales de nuestro desarrollo, por ejemplo, en la relación con otros animales y la mediación tecnológica. ¿Mm? Entonces, esto es lo que empezamos a hablar del límite de lo posible. Acá hay otro ejemplo relacionado con Ars Electrónica. Quantum Logo es una obra que tiene como objetivo hacer que la realidad cuántica subyacente del universo sea asequible al público. Al final de esta charla vamos a ver ejemplos de arte, ciencia y tecnología, y a veces se utilizan mucho las artes mediales para acercar contenido científico muy difícil de procesar a un público general. Esta experiencia audiovisual inmersiva y reactiva explora los conceptos básicos de la teoría cuántica expresada a través de arquetipos culturales. Usando técnicas de animación en tiempo real, intenta arrojar una visión sobre los fenómenos naturales fundamentales. Por ejemplo, aquellas estructuras naturales del universo, desde las ondas de materia inanimada hasta la fotosíntesis sistemática en las plantas, el cerebro humano y la conciencia, que parecen producir los resultados de mediciones físicas cuánticas. Entonces, qué interesante es esto, que dentro de un contexto, digamos, de un festival de arte y tecnología, estemos teniendo no solamente el despliegue de una instalación que es interactiva e inmersiva, sino que está directamente trabajada con algo fundamental de entender nuestra existencia como humanos. Entonces, esta definición es muy interesante de un curador. Como dijo Isidora, ¿no es cierto?, esta sesión es relacionada con las artes visuales, y las artes mediales siempre entran en un conflicto dado por su diferencia y por su semejanza con el aspecto de las artes visuales. Entonces, los curadores se han enfrentado con muchos desafíos a la hora de hacer curatoría de artes mediales. Y este curador dice, el arte de los nuevos medios es como cualquier otra cosa, solo que diferente. Cuando dice cualquier otra cosa, se refiere a cualquier otro tipo de arte contemporáneo, solo que diferente. Entonces, como se intuye en esta frase, el arte de los nuevos medios o artes mediales es percibido como cualquier otro tipo de arte contemporáneo, pero también contiene las particulares características que lo distinguen del arte contemporáneo y por extensión de sistemas
involucrados en la producción, exhibición, interpretación y diseminación del arte contemporáneo. Estas diferencias dan lugar a cuestionamientos relacionados con las fronteras entre los distintos tipos de medio, los distintos tipos de institución, los roles en la práctica de aquellos que forman arte en su cadena de producción, distribución, ya sea dentro como fuera del formato. Entonces, por ejemplo, que en las artes mediales sea mucho más importante la realización de festivales para la participación de artistas, más que exhibiciones fijas o estar dentro del mercado del arte como se conoce, ¿ya? Ahí hay algunas diferencias. Entonces, identifiquemos ciertas características de las artes mediales como ciertas características de otros formatos y lenguajes artísticos conocidos dentro del ámbito del arte contemporáneo, como puede ser videoinstalaciones, el arte conceptual, el arte público, el arte de la performance. Entonces, obviamente, estas cosas también se dan en el contexto de las artes visuales, pero existen también diferencias. La base de todo es que es interdisciplinario, ustedes ven ahí, y me falta aún, ¿no es cierto?, más desglose de posibles disciplinas que pueden ir interactuando. Es colaborativo, es decir, que se basa también en un desarrollo de tecnología que es de una filosofía de redes libres, es decir, por ejemplo, hay muchos motores de diseño de videojuegos o de software hoy en día para la postproducción de la imagen, que son, entre comillas, gratuitos, que son libres. Entonces uno baja esos software y puede trabajar con eso sin necesariamente tener que, ¿no es cierto?, pagar. Entonces, en ese sentido, es un trabajo de acceso distribuido. Creative Commons tiene que ver con los derechos de autor que se pueden suscribir las obras, que tiene, lo pueden después ver, tiene muchas más variables que lo que se conoce como los derechos de las industrias creativas. Entonces el Creative Commons da más variables de cómo nos podemos relacionar con la obra de otros, o difundirlo, o intervenirlo. Y en ese sentido es un trabajo muy participativo. Es muy extraño que un artista medial trabaje solo. Esa es una diferencia muy importante con las artes visuales, que sí se puede dar, ¿no? Pero un artista medial necesita trabajar en colaborativo con el programador, con el artista de sonido, ¿no? Entonces, en general, siempre es una tarea participativa. Algo muy interesante, que sí se distingue de las artes visuales, podríamos decir que es antiobjetual. No significa que no se produzcan objetos, porque efectivamente en physical computing y en Arduino y en las instalaciones que ves, hay, ¿no es cierto?, la fabricación de nuevos objetos tecnológicos para la experiencia medial, pero el foco no es el desarrollo del objeto mismo, sino la experiencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, puede variar, tiene un formato híbrido, tiene una estructura orgánica, una misma pieza puede ser interpretada o puede ser puesta en escena de distintas formas, y en ese sentido es mutable, va cambiando en el tiempo y ofrece más variables, por ejemplo, de un solo proyecto, desarrollarlo en distintos formatos, y en el tiempo también, ¿no? Entonces, algo muy interesante es, por ejemplo, el fenómeno del hipervínculo, ¿no? El fundador de Internet, Ted Nelson, puede ver en el hipertexto, que es el hipervínculo, que es esta herramienta con estructura no secuencial que permite agregar y de forma más habitual el hipervínculo tiene que ver con la informática, tiene que ver con esta navegación en Internet. Cada vez que ustedes están en Internet y pinchan, hacen un clic a un vínculo y se abre otra ventana, se abre otra pestaña, esta imagen es lo que se vería por detrás de la navegación de Internet de ustedes, ¿no? Entonces, el tema del hipervínculo es muy importante para entender las dinámicas de la creación medial. Por ejemplo, nosotros podemos ver el comportamiento de Internet basado en este hipervínculo, y Lev Manovich puede ver esta misma, digamos, vinculación de datos como un big data para encontrar, ¿no es cierto?, formas o formatos de visualización
de, por ejemplo, imágenes de Instagram. Entonces, Lev Manovich es un teórico muy importante que tiene como uno de los libros que es fundamentales en la historia de las artes mediales, y que también está en los vínculos más tarde. Y entonces él toma estas imágenes de Instagram y, por ejemplo, cuando vino a Chile, hizo un mapeo georreferenciado en el Salón del GAM y mapeó todas las imágenes de Instagram que tenían ciertos hashtags. Y esos ciertos hashtags que tenía que ver con Barrio Lastarria o GAM, las clasificó, puede ser por colores, puede ser por el rango de edad del usuario. Entonces, esta generación de datos a través del hipervínculo, a través de Internet, empieza a hacer trabajos de visualización de datos que se transforman en obra artística. Es lo que pasa, por ejemplo, con esta imagen. Esta imagen también es una producción en base a visualización de datos. Es una visualización gráfica de datos extraídos de Twitter que tienen el hashtag breast cancer, es decir, cáncer de mama. Los usuarios de Twitter están representados por puntos, que son llamados nodos, esos pequeños puntitos que ustedes ven ahí, y las líneas que conectan los nodos representan las relaciones entre los usuarios de Twitter. Los nodos tienen un tamaño diferente de acuerdo con el número y la importancia de otros nodos con los que están conectados, y el grosor de cada línea de conexión está determinado por el número de veces de una relación particular expresa dentro de estos datos. La estructura de la doble yema que ven allá arriba, en la parte superior, indica menciones comunes en dos cuentas. Esta área del gráfico proporciona entonces una expresión gráfica de los datos de la tendencia de Twitter, ya que representa un tweet que fue retuiteado miles de veces. Entonces encuentro muy interesante cómo esta misma estructura de comportamiento de datos, que es un hipervínculo, puede ser visto de distintas maneras, por ejemplo, a través de la visualización de datos. Si yo voy acá a esta página web, que también es como una página fundadora en los años 80, creo, o 90, de lo que es el NetArt. El hipervínculo es la base del NetArt, y entonces, por ejemplo, en este tipo de obra, acá en Rhizome también lo van a encontrar al final, tenemos esta obra que el NetArt se comporta por hipervínculo. Entonces yo elijo una de las obras, hago un clic, obviamente se está tardando, porque es Murphy. Entonces me muestra aquí, ¿no es cierto?, un diagrama de un cuerpo, y yo elijo dónde ir. Si quiero hablar de las manos, de la piel o de los hombros, y hago un clic. Entonces es una especie de cuento fragmentado, siempre tienen texto, imagen, sonido, y entonces voy eligiendo hacia dónde voy, ¿ya? Y entonces esta es la estructura fundamental que tenía el NetArt en los 90. Entonces este es un ejemplo cómo el hipervínculo se puede relacionar con el NetArt y la visualización de datos en base a algo que es una estructura fundamental, ¿no es cierto?, del desarrollo tecnológico de nuestra época, como es Internet. Vamos entonces a la presentación. Entonces podríamos decir que ya, a una clasificación podríamos decir algún tipo, ¿no es cierto?, de concepto, es que son diversas expresiones artísticas o creativas que hacen uso de distintos tipos de medios de comunicación y tecnologías de la informática. Entonces, siendo que tenemos esto, de todas maneras tenemos que tener un marco conceptual que sea flexible. Esto no se termina acá, ¿no? Y los lenguajes creativos asociados a las artes mediales, y ver las diferencias como oportunidades de repensar una práctica creativa medial o un análisis teórico crítico. El punto de partida para la investigación de los orígenes y convergencias de los lenguajes en las artes mediales proviene de varios campos teóricos y prácticos. Entonces puede ser audiovisual, historia del arte, diseño, instalación, filosofía, política, prácticas sociales, laboratorios de arte, ciencias de la computación, obviamente informática, biología, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de la influencia que, bueno, ahí está más Rhizome, por si lo pueden ver después,
Y, por ejemplo, Jim Cogan es este programador, ¿no es cierto?, que trabaja con artistas sobre pequeños ejercicios relacionados con inteligencia artificial, con machine learning. Entonces, en esta inhabilidad o difícil acceso que tienen los artistas, por ejemplo, a este tipo de programación, él es una persona que trabaja directamente con artistas y les enseña a artistas a generar obras, ¿ya? Él tiene, bueno, en un Twitter, a propósito lo pueden seguir, tiene cosas muy interesantes acerca de lo que es el manejo de datos también, a propósito del famoso fake news. Y entonces, como ven acá, nosotros tenemos un video que alimenta, son los videos originales, y estos serían como una especie de fotos fijas, que son como las máscaras que se ponen arriba del video. Entonces, está un poco pixelado, pero se logra, ¿no es cierto? Se logra que estas figuras, que son imágenes fijas, se animen. Entonces es muy interesante cómo esto puede traer, ¿no es cierto?, cuestionamientos a propósito del fake news famoso, y a propósito de lo que es nuestra percepción de las imágenes digitales en la historia del arte, en la política, en las comunicaciones, etc. Otra interacción muy interesante puede ser aquí Andy Lomas. Andy Lomas es un artista que trabaja también desde el arte generativo, que es el arte generativo, podemos decir que es el arte que se genera a partir de una programación y que uno da un set de reglas en programación y después el computador, según esas reglas, va haciendo una imagen generativa que uno no puede controlar. O sea, el set de reglas existe y después el computador va determinando cómo progresa la obra, ¿ya? Lo más interesante de Andy Lomas es justamente esta relación, voy a sacar bueno, si escuchan el audio no importa, que tiene con las estructuras de la naturaleza, ¿ya? Él estudia estructuras de la naturaleza que existen, por ejemplo, en el crecimiento de los árboles, en el crecimiento de las plantas, y determina estas estructuras a través de un código que después lo mete al computador como un set de reglas, y el arte generativo se produce de forma, obviamente, de nuevo reiterativa, generativa, ¿ya? En esta obra, por ejemplo, que es sumamente interesante, lo voy a poner en pantalla, se llama Cellular Forms. Es un modelo simplificado de crecimiento celular, de comportamiento celular, para crear intrincadas formas. Las estructuras se crean a partir de células interconectadas. Aquí hay un estudio celular, con reglas para la fuerza entre las células. Por ejemplo, la regla de cómo una célula acumula nutrientes internos. Y cuando el nivel de esos nutrientes de cada célula excede un umbral dado, la célula se divide en dos, con las células madre e hija reconectadas con sus vecinas inmediatas. Se ve que muchas estructuras orgánicas complejas, diferentes, surgen de variaciones sutiles a estas reglas, creando formas con fuertes reminiscencias de plantas, corales, órganos internos y microorganismos. El objetivo es crear estructuras de forma emergente, explorar similitudes genéricas entre muchas formas diferentes en la naturaleza, en lugar de crear un organismo en particular. En el proceso, explorar formas arquetípicas universales que provienen de procesos de crecimiento en lugar de un diseño de ingeniería o de animación que venga desde afuera, ¿no? Entonces, esto está basado en un set de reglas que existe en un comportamiento celular en la naturaleza. No es una invención del artista que observa o una aplicación de una ingeniería externa para generar esto. Y eso es lo más interesante, cómo podemos generar naturaleza artificial justamente a partir de un comportamiento del estudio original que tiene la naturaleza. Entonces, esto plantea cosas muy interesantes que vamos a ver más adelante en el tema de arte, ciencia y tecnología, ¿ya? Pasemos entonces a la presentación. Entonces, en este sentido,
es difícil de nuevo entrar a poner rótulos, etiquetas o clasificaciones y determinar cuáles son las formas de artes mediales, como puede suceder en las artes visuales que se determinan de una estructura más rígida. Entonces, por ejemplo, el curador John Hipólito declara, en términos de nombrar, etiquetar y documentar, es la naturaleza de los nuevos medios y las artes mediales estar en constante cambio, y tanto curadores como críticos como el público en general debe aceptar y mantenerse en el concepto de constante cambio, o aceptar que fijarlo en una sola interpretación significaría la muerte del lenguaje como tal. Alguna parte de las artes mediales siempre estará emergiendo, e incluso los marcos o contextos históricos para entender ese cambio o lo que es nuevo de los nuevos medios también va a cambiar, ¿ya? Entonces, eso es algo muy interesante que nos coloca como investigadores, como artistas y como público en esta constante búsqueda. A propósito de esta relación, ¿no es cierto?, con las artes visuales o con la tradición del arte contemporáneo, aquí está nuestro primer hito donde se conforma en Europa el arte formalmente conocido como nuevos medios, en el año 85, curado por nada menos que Jean-François Lyotard, que es un filósofo, escritor, y se le asigna como curador de esta obra, que, como ustedes ven, el título se llama Lo Inmaterial. Entonces, el contexto es una exhibición que atenta a caracterizar un aspecto de nuestra situación contemporánea asociada a la revolución de las nuevas tecnologías. Cuando adecuadamente procesada, la materia puede ser organizada en máquinas, dice Lyotard, que en comparación puede tener ventajas sobre la mente. Ya en el año 85, Lyotard da una aproximación a lo que está pasando hoy en día con los debates de inteligencia artificial. Lyotard creó una red entre tecnología, arte, experimentos científicos, todos los cuales caben en una extensa fórmula que contiene distintos lenguajes y teorías. Entonces, Lyotard no ve esto como una exhibición de arte tradicional, pero como un espacio-tiempo del arte postmoderno lleno de información, de interfaces invisibles, en la cual los bordes fronteras entre varias y viejas unidades o clasificaciones se disuelven, ¿no? Son fotos del montaje. La exhibición fue diseñada para demostrar que las nuevas tecnologías de comunicación e información están afectando la cultura. Incluye instalaciones interactivas, trabajo sonoro, ambientes interactivos, experimentos con formas recientes de comunicación electrónica, como el hipertexto que estábamos hablando, o el boletín en línea. Simon Briggs, el artista, dice: la exhibición estaba focalizada tanto en la instalación de obras como el contenido de las mismas. La estética, como el título de la exhibición, sugiere una era de la desmaterialización de artefactos para que sistemas de comunicación, el valor y poder que representan y definen, puedan ser revelados. Para alcanzar esta meta, el show está diseñado de tal manera que las obras individuales se fundían en sus fronteras, ¿ya? Entonces, ya desde el aspecto museográfico de la tradición de las artes visuales, ya es un desafío encarar esta nueva forma de no dividirla por salas, sino que se fundan las obras unas con otras, de tal forma que una pieza emergía de otra. Algunas estaban dispuestas de tal manera que no se pudiera notar dónde empezaba una y dónde terminaba otra. Muchas obras eran físicamente transparentes, ¿ya? Una de las primeras exhibiciones serias, por ejemplo, en incluir holograma, o lo que se llamaba en esa época holograma, porque hoy en día todavía no logramos un holograma en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Esto podría ser también algo relacionado con el mapping, ¿ya? Entonces, precisamente, el tipo de inquietud, ¿no es cierto?, que él quería provocar, tenía que ver con que había instrumentos científicos, aparatos tecnológicos, piezas de arte, y una celebración a las tecnologías de información y el nuevo posmodernismo basado en lo inmaterial y los flujos de información.
pero cualquiera que esté dispuesto a mirar más detenidamente esto, descubrirá que el concepto detrás de la exhibición era mucho más ambivalente, no en el sentido de un estado psicológico acerca de lo nuevo, no tenía que ver con eso, algo más inherente con las cosas mismas, los objetos, más que nada porque el sentido de la cosa misma, su fisicalidad, su materia estaba en juego, ¿ya? Su identidad, su estabilidad y una desconexión espacio-tiempo de la percepción con la materia y materiales que habitaban. La cuestión es cómo hacer que esta inquietud que él provocaba sea productiva, cómo convertirla en pensamiento, decía él. Cómo permitir que esta crisis fundacional que estaba teniendo el arte contemporáneo no se resuelva con demasiada rapidez apelando a construcciones sintéticas de la tecnociencia o una propuesta ingenua, netamente sensorial, que era como la segunda diapositiva que les mostré, que atañe solamente a lo sensorial, sino para que el malestar que produce se convierta en una condición para un pensamiento experimental crítico y de hacer obra, ¿ya? Entonces, en ese malestar, ¿no? Que habla Lyotard, justamente hay, ¿no es cierto?, una recuperación de la promesa de aquella indeterminación de la vanguardia del siglo XX. Los artistas de vanguardia sí se enamoran de la tecnología y este amor llevó a algunos experimentos progresivos, pero no solamente en el campo del arte, sino también cultura y política. Es una época difícil, cuyas especiales coordenadas sociales, políticas y económicas posibilitaron el surgimiento de nuevas tendencias artísticas que querían romper con esta torre de marfil del modernismo, ¿no? Más concretamente, movimientos que tenían que ver con el Dada, el constructivismo, el Bauhaus. Esta parte la vamos a pasar relativamente rápido, pero hay que mencionarla. ¿Por qué? Porque por una parte el arte incorpora elementos materiales propios de la era del progreso, no sé si ven ahí, pero justamente acá la invención, ¿cierto?, el aeroplano y también tecnologías de guerra, y ese era el conflicto que tenían los artistas, sobre todo en el periodo de entreguerra, ¿no? Que por una parte estaban viendo el ferrocarril, el automóvil, la era del progreso, de la revolución industrial, pero por otro lado, ¿no?, ven todo este sufrimiento que siembra ruina y catástrofe dentro de lo que es la entreguerra, ¿ya? Entonces, eso también alimenta el espíritu de los artistas, que podríamos decir que, por ejemplo, se relaciona con movimientos sociales hoy en día, cómo reaccionan los artistas también dentro de la catástrofe que vivimos hoy día como país, ¿no es cierto? Hay mucho activismo, y en esa época los movimientos de la vanguardia es lo mismo. Quiebre de lo establecido, sobre todo del arte, de la historia del arte tradicional, entonces eso es fundacional en las artes mediales. Lo nuevo, que está orientado al futuro, porque hay como esta aproximación al desarrollo tecnológico, a la máquina, ¿no? Hay una fascinación por la máquina, al margen de todo lo que se suele hacer, más en el borde, crítico, creativo, radical y revolucionario, ¿ya? Entonces podríamos decir hoy día una primera pregunta que podrían poner en el chat: ¿necesitamos y tenemos movimientos de vanguardia? ¿Los tenemos? Y si los tenemos, ¿los necesitamos? Entonces esas son cosas que pueden ir poniendo en el chat y después los vemos. Esta es la obra solamente que vamos a explorar ícono dentro del movimiento Bauhaus, porque justamente se relaciona con muchas nociones que tienen que ver hoy con las artes mediales. Entonces, Laszlo Moholy-Nagy genera esta pieza escultórica de arte cinético, ¿no? Y es una pieza alucinante. La foto que ven ahora es que la pieza se ha mantenido en perfecto estado en el Harvard Museum, y empieza a incorporar justamente esta fascinación por las máquinas, ¿ya? Voy a poner ahora un pequeño videíto mientras leo. Miren solamente lo interesante que empieza a pasar ahí, ya este mínimo movimiento que tiene al iniciar, ¿no es cierto?, el video, podría ser perfectamente un motion graphics de hoy en día, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho mirar hacia atrás para entender lo que hoy en día hacemos, porque está muy relacionado con eso, ¿ya?
Entonces, una de las primeras esculturas cinéticas con energía eléctrica, ¿ya? En 1930 ocupa un lugar central en la historia de las artes mediales, representando la culminación de experimentación de este artista en la Bauhaus, que incorpora su interés por la tecnología, los nuevos materiales y sobre todo lo radical que es el interés por la luz, ¿no? Esto es lo muy interesante. Hoy en día, hablando, ¿no?, de vanguardia, a propósito de la proyección de luz, de censura en la torre telefónica, la luz como un material creativo, ¿no? O bueno, en ese caso material de censura, pero también la proyección de lo que podría ser no solamente el cine, que es la reproducción de la imagen, sino la luz que tiene que ver con habitar un espacio arquitectónico completo. Esto podríamos decir que es un referente a las primeras instalaciones inmersivas que tenemos, ¿no? Hoy en día cuando vamos a festivales y vemos obras que están puestas en festivales como Ars Electrónica, hay proyecciones en todos los muros, es inmersivo, la obra varía, es dinámica. Entonces, esto es un referente muy importante que incorpora todo, incorpora sobre todo lo interesante que fue hecho para las artes escénicas. Entonces, incorpora el tema de la arquitectura, de la máquina misma, de los elementos arquitectónicos y también, como no, lo revolucionario que incorpora la luz como materia creativa. ¿Mm? Entonces, hoy en día está así, ¿ya? Y pueden ver que la han mantenido perfectamente, todavía funciona, y es una maravilla que esto exista hoy en día. Entonces, esta fascinación por la máquina, ¿no? También tiene un poco de robótica, si quisiéramos pensar, ¿no? Tiene cierta automatización en la cual no sabemos realmente lo que va a pasar con el efecto de la luz. Obviamente es escultórica, es diseño, es arquitectura, ¿no? Entonces, estamos dejando ya esta primera partecita para empezar a hablar ya de nuestros cambios hacia otros tiempos que son muy importantes en relación al desarrollo tecnológico. Esta diapo es un poco compleja, pero la voy a simplificar. Básicamente se trata, ¿no es cierto?, de hablar de dos historias de desarrollo tecnológico que convergen en este lugar, que llegan a este mismo lugar. Entonces, por un lado, tenemos este teórico que habla de 8 escenarios de desarrollo tecnológico, que tiene que ver, obvio, con la reproducción de la imagen, que es la fotografía, el cine, después de ahí la imagen electrónica y la transferencia, que es televisión, video, y por el otro lado vemos a Lev Manovich que empieza a hablar de algo muy interesante, que es justamente los primeros indicios de la máquina analítica del computador. Entonces yo hice este paralelo y lleva mucho tiempo analizarlo, pero básicamente tiene los años y es muy interesante dar cuenta cómo a medida que se desarrollan estos formatos audiovisuales que conocemos habitualmente, que tienen que ver con las industrias creativas formales, que es la reproductibilidad de la imagen a través del cine, de la fotografía, la televisión, el video, la radio, ¿no? Y por el otro lado el desarrollo, ¿no?, del código binario, de la máquina analítica. Por ejemplo, este código binario, que fue uno de los primeros experimentos que se hizo de tabulación de IBM, lo puse ahí porque es muy interesante la anécdota que el científico informático que estaba probándolo no encontró material en su casa más que unos rollos de cine de helados que tenía. Entonces aquí hay una convergencia de ambos territorios, ¿no? El territorio de la reproductibilidad, que tiene que ver con los químicos, ¿no?, que tiene que ver con los efectos de la luz sobre un soporte, y tiene que ver ya con el código binario y lo que sería más adelante la computación, la cibernética. Y ambos, ¿no es cierto?, ya en los 70, ahí por los 80, 90, empieza justamente el tema de lo digital y convergen en esto que es la interactividad y lo multimedia, ¿ya? Entonces eso es algo muy interesante de ver también a nivel histórico. Bueno, esta es una de las primeras computadoras electromecánicas que se hizo en el 41 y después se hizo una réplica en los 60. Yo también tengo una fascinación por las máquinas, debo decirlo. Y avanzamos entonces a
justamente los resultados que se producen dentro del ámbito artístico con el surgimiento de este código cibernético y de cómputo binario, de código. Este cambio muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la revolución de la informática. De primero vino la revolución industrial y ahora la de la informática, ¿ya? Entonces el título de esta exhibición, que se hace en Londres, ¿ya? En el ICA de Londres, en el año 68, si no me equivoco, se llama Cybernetic Serendipity, y el título tiene que ver con que los artistas que fueron invitados a interactuar con computadoras, involucrarse con sistemas random, ¿ya? Y la posibilidad de un descubrimiento al azar con esta interactividad computacional, ¿ya? Entonces esto es muy bonito también, la posibilidad que da la libertad del trabajo de las artes mediales, donde no tiene una funcionalidad concreta, sino que a través del azar se desarrolla justamente los lenguajes de innovación. Veamos un mini video de eso. Este es material original que después fue digitalizado, y muy bonito de ver como registro. Voy a ponerlo fuerte para que se escuche. Tiene un poco de traductor, ¿ya? We think that the people who have composed the music, or who have produced the images, or who have written the poetry, are artists, or poets, or composers. In this exhibition, this is not true. Eso se parece mucho a la máquina de Mulholland Nash, ¿no? Con ese salto de los años 30 a los años 60. Ahí tenemos a Nam-June Paik desde el videoarte experimentando. La aparición de robots con fines artísticos. In the first section, we have works which are produced with a cybernetic device, with a computer. That is, computer-composed and played music, computer-generated graphics, and computer texts and poems. Why you get what words would make sense using these components. El diseño gráfico, ¿no? Tan importante también. I'm sitting at the moment in one of the 4 domes where there are music tapes lasting 12 minutes. The music is on a loop and it's changed daily. And anybody sitting here can hear one or another type of computer music throughout the exhibition. This is an entire computer music studio which belongs to Peter Zinoviev. When Peter Zinoviev first said that his computer is a composer, I couldn't believe it. Given a sound source, the computer can be left to produce its own sequences. The Computer Technique group from Japan have taken one photograph of the late President Kennedy, and they have made 6 transformations. The computer has scanned the photograph and has turned the image into a linear image with lines pointing either towards the ear or towards the eye. The drawing machine by John Rubilius is a harmonograph. It enables people who can't draw to make pretty pictures. Anybody who has a visual idea but has no talent. Esa idea es genial, la idea que alguien que no sabe dibujar puede hacer hermosos dibujos, dice. Entonces, hoy en día el uso de software es más o menos un poco eso, ¿no? No es reemplazable, pero es una linda idea. Bueno, y más adelante también escultura cinética muy relacionada con Mulholland Nash. Esta escultura es ya casi robótica. Reacciona a, ¿no es cierto?, si alguien le habla con tono, la flor se da vuelta y reacciona al tono que uno le está hablando.
Entonces comentaba la curadora que los niños interactuaban mucho con esto, pero a los adultos les daba vergüenza. It consists of 3 rows of different colored bulbs, response to sound. It's by Richard Hogel and it comes from America. Música por computador. Nam June Pai has 11 television sets, which he has transformed, so that one cannot see any of the programs that are going out, and yet they provide the source for some of the images which one can see. Entonces acá es, este material es ya una vuelta a exhibir después de varios años en el ICA, con su curadora original. Es muy bonito lo que pueden ver como a nivel de, por ejemplo, el término computer art, ¿no? Entonces ella habla del título, les dije, del título de la exhibición. Computers in this exhibition involve random systems. The exhibition is about happy chance discoveries with the computer. Descubrimientos al azar con computadora. Artists didn't have computers in the 1960s, as you can imagine. So most of the participants in the exhibition were scientists. Entonces los artistas no tenían computadores en los 60 y lo tenían los científicos que ciencias de computación. Entonces en la MIT ya había una publicación que hablaba de computadoras y automatización. Y había como una parte de gráficas por computador y ahí ella buscó los artistas que participarían, varios de ellos, ¿no? So, computer graphics was part of the exhibition. Entonces, las gráficas por computador eran muy importantes, ¿no? En los 60. También robots hechos por artistas como Nam June Paik. And then there were also films composed with computers. Sí, y música por computador, ¿no? Eso nos lleva a justamente un poco lo que estaba pasando en Chile también, ¿no? Donde tenemos a José Vicente Azuar, que generó la primera música, el primer computador que podía componer música, ¿no? Música por el computador en Latinoamérica. Lo interesante de esta historia contemporánea, que tiene que ver justamente con la revolución de la informática y la intersección con ingeniería, con ciencias de la información, es que el que vimos anteriormente, Cybernetic Serendipity, estaba pasando, ¿no es cierto?, en el 68 en Londres, y en Nueva York pasa esto, creo que en el 66 o 68, que se llama EAT, Experiments in Art and Technology. Entonces, experimentos en arte y tecnología. Fue fundada en el año 66 por el ingeniero Billy Kluver y los artistas Robert Rauschenberg y Robert Whitman. La organización sin fines de lucro se desarrolló a partir de una experiencia que se llamaba justamente lo que ven ahí, 9 tardes de teatro e ingeniería. Este evento, que se llevó a cabo en octubre del 66 en la ciudad de Nueva York, reunió 40 ingenieros y 10 artistas contemporáneos que trabajaron juntos en representaciones que presentaron e incorporaron nuevas tecnologías de la época. Queda claro, lograr relaciones continuas entre artistas e ingenieros era importante y necesitaba un esfuerzo conectado para desarrollar las condiciones físicas y sociales necesarias. EAT tenía como objetivo ser un catalizador para estimular la participación de la industria y la tecnología con las artes. La organización trabajó para forjar colaboraciones efectivas entre artistas e ingenieros a través de la cooperación y el patrocinio. Entonces, la historia sigue, ¿no?, en ese momento,
que Billy Kluver se acerca a Robert Rauschenberg y Robert Rauschenberg cita a Robert Whitman y les dice, bueno, yo soy ingeniero, ustedes los artistas, ¿qué quieren hacer? Nosotros estamos acá en Bell Technologies, que trabajan en tecnología de la comunicación. Imagínense qué situación privilegiada de tener la disposición de trabajar con ingenieros para el desarrollo de obras creativas. Entonces hay muchas, pero en particular a mí me interesa esta, y ya estamos llegando al final de la primera parte de la presentación, que tiene que ver con la pieza de Deborah Hay, que trabaja también con un compositor. Voy a poner, a ver si se puede escuchar. Y entonces ustedes ven cada una de las personas que entró tiene un control remoto, ¿ya? Tiene un control remoto. Estas personas pueden manejar estos cubículos que son como robóticos que llevan a los bailarines o performistas a la escena. Entonces, el audio amplificado se habla como una extensión física de los bailarines, ¿no? Y aquí ya hay conceptos relacionados con robótica, con interactividad y cosas sumamente complejas que para ese tiempo ya se estaban desarrollando. Bueno, Cage estuvo ahí, hubieron artistas muy importantes, pero esta pieza particularmente la encuentro muy futurista en cuanto a esta participación a través de control remoto, con estos dispositivos como medio robótico, y la performance con la danza en vivo. Entonces, a propósito de tantas clasificaciones que tienen que ver también, ¿no es cierto?, con los formatos y los medios en los cuales estamos trabajando, en el reconocimiento de la dificultad que implica la definición de los lenguajes mediales, algunos teóricos han declarado que deberíamos estar en un espacio hoy en día de la postmedia. Entonces la postmedia tiene un énfasis en comportamiento y contexto donde se manifiesta que son sumamente útiles a la hora de considerar el arte de las artes mediales y que serán de suma importancia al considerar la evaluación crítica de ellos, ¿no? El problema de proponer una descripción o clasificación de este tipo pudiera ser que retrocedamos a la tradición estética de las bellas artes y que estemos influenciados por las cosas como se ven a cómo se comportan. Entonces, de nuevo, las artes mediales es muy importante que están basadas en el proceso. Y como proceso también se habla en el comportamiento que tienen, ¿no? Entonces, ahora es un desafío ¿no? El decir que no esté basado en los medios que lo soportan, sino que solamente en los comportamientos que se manifiestan. Entonces, Lev Manovich dice, bueno, esto puede llevar a problemas de categorización, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo de esta artista, que también trabaja con visualización de datos, puede verse como arte abstracto, en el sentido más como del arte contemporáneo de la palabra. Sin embargo, ella trabaja con expresiones e intercambios creados por protocolos y lenguaje de internet en la web, ¿ya? Es como lo mismo que cortar un árbol y ver los anillos al interior. Ella ve la actividad que hay con los protocolos de intercambio de internet y saca como una foto de esta actividad. Y esta foto fue justamente dada en el año 1999 con, ¿no es cierto?, la amenaza que en el año 2000 internet se acababa y los computadores explotaban. Entonces ella hizo una serie de trabajos como de archivo arqueológico, ¿no es cierto?, de este comportamiento de navegación por internet. Entonces, hay ciertas dificultades, ¿no?, en esto de ser post-media. Quizá las artes mediales no están preparadas para ser totalmente post-media, de negar totalmente de dónde vienen, porque la obra medial está obviamente relacionada con el tipo de comportamiento que exhibe, ¿no?
y el tipo de plataforma y medio utilizado para la creación de la obra. Entonces, cuando los medios digitales fueron discutidos en los 90, era ampliamente definido como la versión digital de lo análogo, un poco con lo que pasa con las clases Zoom, que tiene que ser como o las obras de teatro, pero frecuentemente resulta más fácil definir los medios digitales en términos de lo que es posible hacer ahora y que no era posible o requería mayor dificultad anteriormente. Entonces, es interesante como una discusión como esa de los años 90, a propósito de lo que nos pasa hoy en día con la pandemia, vuelve a salir a la luz. ¿Es las plataformas digitales, virtuales, necesariamente una traducción de una experiencia física análoga? Quizá deberíamos plantearnos hacer otras cosas que no se pueden hacer en un contexto de supuesta normalidad. Entonces, el curador Steve Dates en el 2000 dice, aquí hay 3 categorías para la creación de artes mediales. Son interactividad, conectividad, computabilidad, y pueden estar presentes en cualquier combinación, ¿ya? Entonces las define. Y después viene la Sarah Cook, la teórica Sarah Cook, y dice, bueno, es que yo esto lo quiero traducir, de nuevo, esta relación de pololeo con las artes visuales, lo quiero traducir en términos que no están tan alejados de la terminología de arte contemporáneo, que lo computable puede ser variable, lo conectado puede ser distribuido, y lo interactivo puede ser colaborativo, ¿ya? Esto que tiene que ver con comportamiento, que tiene que ver justamente con la definición de las artes mediales, está atravesado por un factor muy importante que es la temporalidad de las cosas, ¿no? Cuando vamos a ver artes mediales, lo que pasa es que transcurre una experiencia, transcurre el tiempo en un determinado espacio y con movimiento. Entonces el tiempo es muy importante en esto. Entonces, aquí cuando se habla del tema de las artes mediales, o ampliamente obras que están hechas con medios electrónicos y tecnológicos, si exhiben cualquiera de estos comportamientos, ¿no? También están relacionados con el tema del tiempo. Como menciona aquí Charlie Jing en su libro Time, Art and Technology, no solo son los ciclos de desarrollo de nuevas tecnologías que se están acelerando, sino también los conceptos de conectividad en tiempo real. A todos nos va a pasar esto, como la percepción del tiempo, de la conectividad que tenemos virtualmente en tiempo real, ¿ya? Y los procesos computacionales de ese tiempo real, lo que son inseparables de los consecuentes comportamientos de la tecnología en las artes mediales. Este concepto de en vivo, los cuales son más familiares en el contexto de otras esferas del arte contemporáneo, que puede ser, por ejemplo, el videoarte y la performance, que surgen justamente con el desarrollo de tecnología de video, ¿no? O con el desarrollo de tecnología que después se vuelve un poco más interactiva, cuerpo, espacio, movimiento. Pero sí tienen que ver mucho con los sistemas de tiempo real, ¿ya? Entonces acá tenemos, bueno, esta relación de que cuando me estoy filmando, incluso con mi celular, puedo automáticamente ver mi imagen reproducida. Eso es una revolución que ahora no la percibimos, porque estamos muy acostumbrados a sacarnos una selfie o a autograbarnos permanentemente, o a que sea que lo estamos grabando, lo vemos reproducido. Pero en los años 60, como solamente existía el cine, que después había que ir y revelarlo, la tecnología del video fue una revolución y consecuentemente los artistas lo utilizaron a propósito de estas variables que tienen que ver con la temporalidad, ¿no? Hay ciertos guiños también a la estética cyborg, a la relación con arte y la tecnología, robotizado, ¿ya? Entonces, es muy interesante también cómo el videoarte hoy en día es una esfera súper tradicional del arte contemporáneo, pero que en su minuto también fue un movimiento de vanguardia que rompió con lo que había estructurado dentro de galería y museo, y salió a la calle, siguió de la mano de la performance, ¿no? Para empezar a construir otros sistemas, ¿no? Circuito cerrado tiene que ver con el tiempo. En esta instalación, por ejemplo, si ustedes trataran de buscar su propia persona, si pudieran buscar su propio rostro, siempre van a estar viendo la nuca, la parte de atrás de ustedes. Nunca se van a encontrar a ustedes mismos. Entonces ya empieza a través de simplemente esta noción del tiempo real, empiezan a salir cosas muy interesantes.
e instalaciones de circuito que van en distintas combinaciones. ¿Ya? Acá estoy terminando ya, entonces dice Levmanovich, defiende la posición tomada en su libro El lenguaje de los nuevos, en VoiceOver, al basarlo firmemente en los formatos del cine y del video como una simple forma de escribir y explicar lo que es la imagen en movimiento. El video, así como el sonido, tiene duración, y el aspecto duracional, de nuevo tiempo, se ha vuelto de los aspectos que diferencian a las artes mediales dentro de las artes tradicionales. Entonces hemos estado toda esta hora, más o menos, haciendo esa distinción, ¿no? Y entonces Levmanovich dice, bueno, nos serviría ver el concepto de tiempo relacionado con los lenguajes, y quizás solo la relación de la temporalidad nos distingue de las artes más tradicionales, ¿ya? Eso. Entonces, ahora vamos a 2018-2019, y aquí les voy a dar como un pequeño ejercicio. Esta es una obra medial que se desarrolla en un festival en Japón, que también está dentro de los links de página web, el Media Arts Japan, y entonces también refiere, ¿no es cierto?, con esta tradición de circuito cerrado de videoarte, donde uno se graba a sí mismo y reproduce al mismo tiempo que va grabando, pero tiene un giro. Entonces, vamos a ver esto, y a través del chat yo quiero que ustedes me digan qué es lo que están viendo. Ya sea el contexto como de lo que está sucediendo, descriptivo, o la tecnología que creen que está asociada con este fenómeno, ¿no? ¿Ya? ¿Vieron eso? Fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí, concretamente? A ver si puedo ver el chat. Hay poquitos en el chat. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué es lo que concretamente están viendo aquí? A propósito, ¿no es cierto?, de estas características que estamos viendo, que distinguen a las artes mediales y su relación, ¿no es cierto?, con el videoarte. ¿Mm? Vamos Hola. a dar espacio, Valentina, Sí, a que, dale. a que algunas Alguien dice personas mapping. nos puedan contar qué es lo que ven acá, cómo creen que está Sí. desarrollada esta técnica, como nos pregunta Valentina, así que los Está invito a bonito levantar esto, la mano. holograma. Holograma no es un holograma, todavía no hacemos el holograma de Star Wars, pero vamos para allá. No es un holograma. Mapping tampoco, parece una imagen reflejada en un espejo. Sí, eso es porque lo que se está grabando se muestra atrás. ¿Qué más puede ser? El alma de la figura, es bonito eso. Eso es un exoesqueleto. El término de eso es un exoesqueleto, ¿ya? Y los exoesqueletos se utilizan mucho para definir movimientos interactivos simples, que se puede hacer en processing o otros dispositivos, que es como el típico monito de palitos, cómo se mueve un cuerpo arriba, abajo, derecha, izquierda. Proyección de imagen, sí, obviamente. Ahí está la mano que aparece atrás. Pero cualquiera que hace la mano puede también atreverse. Captura de movimiento, sí, hay captura de movimiento. ¿Y qué pasa con esa captura de movimiento? ¿Qué pasó ahí? Esa persona que era un exoesqueleto es un cuerpo que está proyectándose para crear otro movimiento. Ya, se expande, muy bien, por ahí vamos. Sí, van en buen camino, se renderea también, están casi llegando. ¿Cómo
¿Cómo puede ser que un cuerpo que está proyectándose para crear otro movimiento se expande y se renderea? ¿Sí? Es muy futurista. Entonces, si es futurista, ¿qué utiliza? ¿Qué tecnología está utilizando? ¿Solamente video? ¿Solamente reproducción de video en tiempo real? A propósito del tiempo real, ¿qué es lo que le faltó al curador Steve Dace cuando definió, ¿no es cierto?, lo que tenía que ver con estas tres características, ¿no? Que era interactividad, conectividad, computabilidad. Falta uno. Virtualidad, muy bien. Pero no es realidad virtual, no es realidad virtual, casi. Eso, ahí está Manuel, muy bien. Realidad aumentada, ¿ya? Es realidad aumentada. Básicamente lo que está pasando, ahí le achuntó el Manuel Bullet. Y qué bonito, Martina, decir que se volvió realidad física. Porque claro, ¿cómo nosotros sabemos que es realidad física? Bueno, porque lo estoy viendo ahí, pero es un avatar. ¿Cómo puede volverse una realidad física, no? Entonces, si ustedes se fijan, acá están las primeras claves al principio. Vamos a ver si corre. Hay una persona con una cámara, hay varias personas con una cámara. Aquí está la bailarina que tiene la cámara arriba de su cabeza, ¿ya? Ahí se ve la mano de ella. Se ve la mano. Hay otra persona atrás con la cámara, ¿la ven? Esa persona ahí. Entonces hay dos cámaras. Está la cámara de la bailarina y está esta cámara, ¿ya? Entonces esto es un avatar. Realmente no existe. Pero ¿cómo que no existe? Yo lo veo que está ahí. Pero cada vez que vemos la imagen, lo que estamos viendo es el input de la cámara de ella, que está ahí arriba, o ahora estamos viendo el input de la otra persona que está aquí. Entonces es el famoso circuito de video cerrado con el input de realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada básicamente funciona con una programación en cualquier dispositivo, teléfono, cámara, iPad, donde yo veo algo, ¿ya? Y la programación que tiene, puede ser un código QR o puede ser cualquier tipo de dispositivo, activa que yo vea una realidad aumentada en mi dispositivo. Entonces el dispositivo son ambas cámaras. Y esa cámara que está inventando, ¿no? Ese nuevo cuerpo, ese nuevo exoesqueleto, lo genera con sombra y más encima lo proyecta atrás, ¿ya? Pero como ustedes van a ver más adelante, si es que me lo permite, realmente ese cuerpo no está en el escenario, sino solamente en la proyección. Ahí sí. A ver. Ahí se ve un poco más torpe y se entiende un poco más. Ya, ese cuerpo no está en el escenario. Ahora vemos como si estuviera en el escenario porque en el fondo estamos viendo el input de la cámara. Entonces, esto ya nos plantea qué es realidad y qué no lo es, ¿no? A propósito de todo lo que veíamos también con Jim Cogan, que tenía que ver con inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual. Es muy interesante generar justamente el juego de sombras, como dice Sebastián Herrera, lo que permite es darle peso, y no sé si te fijas, pero a veces falla un poco la sombra, o falla un poco el ángulo y se ve artificial. Pero sí, la sombra es muy importante para que se sienta como que el cuerpo existe en el lugar del escenario. Ya. Entonces ahora
abrámoslo a preguntas, si alguien, o comentarios, también pueden decir si conocen otras cosas, si tienen sugerencias, si les gusta simplemente hablar de algo, no tiene que ser pregunta. Lo abrimos. Si usaran máscara, a lo mejor no se notaría el cuerpo virtual. Sí, yo creo que más que nada tiene que ver como cuando uno hace efectos especiales, el peso de la materia. Pero es una súper buena idea también, ¿no? Entonces lo abro para comentarios. La mano para que podamos abrirle sus micrófonos y las cámaras. Si es que alguien quiere comentar algo, preguntarle algo directamente a Valentina, puede hacerlo. La diferencia entre realidad virtual y aumentada es que esto tú lo estás viendo en vivo, no estás usando las gafas especiales de realidad virtual. ¿Ya? Entonces, te lo explico con esta foto. Mira, están los mismos personajes. Esta niña está aquí arriba, ella está acá, ella está acá. Ellas tienen este dispositivo que está programado para que cuando la cámara lo filme, transmita esa imagen. ¿Ya? Entonces yo no necesito usar un dispositivo de gafas para habitar una realidad donde todo es virtual. Esta es una mezcla entre realidad virtual y realidad, no sé cómo decirlo. Esto es una mezcla entre lo virtual y lo real, y por eso se llama realidad aumentada. Y se usa mucho en las exhibiciones hoy en día. Entonces vas con tu tablet y ves una roca, ponte tú, y pones tu tablet, y en tu tablet empiezas a ver que la roca se llena de hormigas, pero en la roca no está pasando nada, ¿ya? Entonces es una mezcla entre ficción y realidad. ¿Alguien más? Muchas gracias, Valentina, por esta primera parte. Encuentro demasiado interesante saber de todo el desarrollo de la tecnología en el arte, que a lo mejor ahora nos puede parecer muchas cosas mucho más cercanas, pero entender de dónde viene ese desarrollo es impresionante. Vamos a dar paso a la segunda parte, entonces, de la charla, donde vamos a hablar de arte y ciencia, y también los dejo invitados, si quieren levantar la mano, pueden hacerlo, y seguir dejándonos sus comentarios en el chat, y así Valentina los puede ver y puede responderle. Dale, sí, Valentina, adelante. Sí, gracias, Isidora. Esta parte lastimosamente va a tener que ser cortita por cuestión de tiempo, pero quería terminar con esto, porque esto es justamente el límite de lo posible, o ya estamos en el límite de lo teóricamente posible. Entonces, este es un campo de investigación que yo me he involucrado recientemente, y que estoy muy involucrada desde la parte creativa, desde la parte de investigación académica, y también de gestión de proyectos de artistas chilenos que están realizando cosas increíbles en la intersección de arte, ciencia y tecnología. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, bueno, partamos ya al tiro con este, digamos, hay mucha obra para elegir, porque podríamos ver biotecnología, podríamos ver tantas cosas que hay a nivel de la intersección de arte, ciencia y tecnología, pero elegí, por ejemplo, esta artista emblemática, a propósito que estamos hablando de la performance y el video, que es Marina Abramovich, que Marina Abramovich va y se sumerge justamente a propósito del desarrollo de nuevas tecnologías, con esta plataforma interdisciplinaria que reúne científicos, artistas para co-crear trabajos experimentales que exploran la relación entre artista, científico, artista espectador y sujeto de investigación, ¿ya? Mutual Wave, esta del 2014, analiza la noción de la frase de estar en la misma onda, entre comillas, investigando la sincronización de ondas cerebrales utilizando un software personalizado que recopila y analiza la actividad cerebral en tiempo real. De nuevo el tema del tiempo real, ¿no? Al igual que su actuación en The Artist is Present, que la hizo tan famosa, que se sentaba en una silla y estaba por días, estaba un mes creo, sentada frente a otra persona, el artista está presente, los miembros del público se sentarán uno frente a otro, pero esta vez con
los dispositivos de EEG, de EEG, que en general no es tan difícil conseguir estos dispositivos en el sentido de que hay muchos artistas trabajando con el tema de actividad neuronal, y son unos dispositivos que captan actividad neuronal a nivel como bastante como básico, ¿no? Y no son agresivos para la persona que lo usa. De hecho, hace poco, bueno, hace un tiempo atrás, cuando fui al Centro de Innovación y estaban los alumnos de INACAP, y te ponían eso, entonces uno podía ver, comía un chocolate y veía qué zonas del cerebro se activaban justamente a causa del placer. Entonces este dispositivo se usa mucho últimamente en proyectos de arte. Entonces estos personajes comparten una silenciosa mirada mutua mientras el equipo registra su actividad y la muestra en tiempo real con el fin de explorar la transferencia de energía entre el artista, el público y el participante. Voy a poner 2 segundos la página web, que hay cosas muy buenas ahí. Entonces, por ejemplo, ahí está el dispositivo, y después ya hay como una suerte de desarrollo de cocoon, como este pequeño nido, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué dice la prensa? Dice, encerrados en una cápsula íntima e inmersos en un entorno audiovisual que responde y refleja su actividad cerebral compartida. Los visitantes pueden experimentar y manipular directamente sus esfuerzos internos para acercarse entre sí o distanciarse. Durante la experiencia, una mayor sincronización de ondas cerebrales se refleja en una mayor intensidad en patrones audiovisuales más coherentes y reconocibles, mientras que la falta de sincronización se desvía hacia un oscuro caos audiovisual, un leve zumbido en los oídos también. Entonces, como ven, este video que está acá, es básicamente el resultado. Y he visto ya varios proyectos que facilitan este tipo de tecnología, en el sentido que, ¿qué es lo que pasa? La información que se recopila con este dispositivo aquí arriba va determinando si la imagen que le está siendo grabada con una cámara al frente de su cara es más nítida o menos nítida. Si yo me concentro y miro al otro, a los ojos, y estoy en una posición de meditación y no desvío mis pensamientos y me concentro solo en mirar al otro, la imagen se va a hacer más nítida. Si mis pensamientos están caóticos y yo estoy en cualquier parte pensando cualquier cosa, la imagen se hace mucho más caótica y existe cierto ruido. Entonces esas imágenes, que las vamos a ver, es lo que se proyecta en estos cocoon atrás, ahí, ¿ya? En cada uno. También hay otras versiones donde está simplemente hay un monitor que está mostrando exactamente lo que está pasando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí uno está más concentrado que el otro. Hay una imagen que está difusa y la otra imagen que está súper nítida, ¿no? Es que no son pensamientos, es actividad neuronal, no son pensamientos. Es básicamente lo mismo de lo que decía del chocolate. Cuando nosotros prestamos atención y nos concentramos en algo y lo miramos fijamente, nuestra actividad neuronal tiende a tener un tipo de comportamiento. Cuando estamos distraídos y pensamos muchas cosas, tiende a tener otro comportamiento. Entonces, ese código, a propósito de que todo el rato estamos hablando de código, básicamente es un código programable, se distingue en más enfocado y menos enfocado. Entonces también he visto otras instalaciones donde uno se pone este dispositivo y ves una proyección, y si no estás concentrado en la proyección, se ve todo difuso, y si empiezas a concentrarte, empiezas a ver la imagen. Entonces evidentemente, no soy tan técnica para esto, pero evidentemente porque se repite, es porque es una tecnología que es fácil de traducir en la captación de código y en la traducción de eso a la imagen enfocada y desenfocada, ¿no? Claro. Los neurólogos lo conocen bien, exacto. Es como lo del chocolate, que comí el chocolate, estaban los chicos de INACAP y vi parte de mi cerebro que se pusieron rojos, ¿no? Porque estaban estimulados por sensaciones de placer, supongo. Así que eso. Acá nos vamos a ir ya un poco más radical. Yo tengo mucha fascinación por
el bioarte, que básicamente es artes mediales con sustancias vivas, y que hay un campo bastante grande de experimentación, y entonces vamos a ver un ícono que viene también desde los años 60 y que es como esta especie de reconocimiento a lo que es su labor del arte contemporáneo, de la performance, ¿no? Vamos a ver esto y después voy con ese gráfico. Entonces Sterlach, que es muy conocido por todas las performances que hacía en los años 60, ha estado como obsesionado con esta noción de generar prótesis a su cuerpo, ¿ya? Desde siempre. Él tiene una famosa foto que la pueden buscar, se llama Sterlach, así como, bueno, ahí lo podemos ver. Ahí está su página web. Ya hay una foto donde él está escribiendo con un brazo robótico, en los años 90, un brazo robótico, está escribiendo él y el brazo robótico escriben la palabra evolution, ¿ya? A propósito de lo que veíamos antes de la evolución de especies, ¿no? De la primera diapositiva, ¿no? De la robótica e inteligencia artificial. Entonces él está un poco obsesionado con este tema, porque esta es la segunda versión que lo hace, bueno, con un colectivo, está la página web, y que cultiva una réplica de su oreja a escala de 1/4 utilizando células humanas. Se hizo un molde de la oreja, ahí está el molde, a partir del cual se produjo un andamio de polímero biodegradable reducido. El andamio se sembró con células vivas y el oído se cultivó en un bioreactor de microgravedad giratorio que permitió que las células crecieran en una estructura 3D. ¿Ya? La incubadora se mantuvo en 37 grados, la oreja se alimentó de nutrientes cada 3-4 días en una campana estéril. ¿Ya? Es un poco el límite de lo posible, porque está alimentado por donantes humanos de células, ¿ya? Y también de células de ratón, ¿ya? Entonces, él anteriormente tenía ya otro trabajo que tenía que ver justamente con el tema de las prótesis. Y este fue el primer trabajo que hizo de prótesis con su oreja, donde se hizo una cirugía, y se introdujo una prótesis que podía tener una oreja en el brazo, ¿no? Y en ciertas performances se ponía como dispositivos sonoros, micrófonos dentro, que pudieran subsistir en esa calidad, y transmitía el audio de forma inalámbrica a la galería. Entonces era lo que su oreja, brazo escuchaba, ¿no? A propósito de computabilidad distribuida. Entonces, es muy interesante lo que pasa con él en este sentido de que siempre ha trabajado la noción de prótesis, y ahora está en esta segunda fase, que más que nada él cuestiona justamente esto, ¿no? Pone en cuestionamiento el tema de células madre, que en general se usa para muchas cosas. Entonces, él dice que tiene dos preocupaciones. El proyecto representa la parte humana reconocible y está destinado a incorporarse a un cuerpo como una prótesis blanda. Sin embargo, se presenta como una vida parcial y pone en tela de juicio las nociones de integridad del cuerpo. También confronta las percepciones culturales de la sociedad con la creciente capacidad de manipular a los seres vivos, o sea, la clonación o la edición de ADN, que ya está aprobada desde el 2015 en Inglaterra, para tratar las enfermedades de los fetos antes que nazcan, pero ya hay edición de ADN, o sea, son cosas que evidentemente ya está pasando. Se ocupa de los problemas éticos y perceptivos derivados de la comprensión de que un tejido vivo puede sostenerse, crecer y ser capaz de funcionar fuera del cuerpo. La prótesis es ahora una forma de vida parcial, en parte construida y en parte viva, pero solo 1/4 de la escala, lo que no era visualmente adecuado para ser utilizado en el cuerpo, ¿no? Entonces, él dice, siempre me ha intrigado diseñar prótesis blandas usando mi propia piel, que es lo que hacía ahí. Como una modificación permanente de la arquitectura de mi cuerpo. La superposición es que si el cuerpo se altera, podría significar ajustar su conciencia.
Diseñando una arquitectura anatómica alternativa, una también se realiza telemáticamente, como les decía, que incrustaba como estos micrófonos y transmitía el audio a una instalación en una galería. Ciertamente lo que se vuelve importante ahora no es simplemente la identidad del cuerpo, sino la conectividad, no su movilidad o ubicación, sino la interfaz. Entonces, qué interesante poder hablar de conectividad, de interfaz a través de los dispositivos orgánicos corporales, ¿ya? Estos proyectos y actuaciones van con una prótesis, no como una falta, no como un signo de la falta de algo, sino como un síntoma de un exceso. A medida que la tecnología prolifera y microminiaturiza, se vuelve biocompatible tanto en una escala como en la sustancia y se incorpora como un componente del cuerpo. Estos implantes y prostéticos no son simplemente reemplazos de una parte del cuerpo que ha sido traumatizada o amputada. Estos objetos prostéticos aumentan la arquitectura del cuerpo diseñando sistemas operativos extendidos del cuerpo y partes del cuerpo, separados espacialmente, pero posiblemente se pueden conectar electrónicamente. El director Wim Wenders en History of Lisbon explora este tipo de performance en una de las escenas de la película. Ah, qué buen dato, buenísimo, lo voy a ver. Entonces, claro, un poco más radical. Y veamos entonces cómo, bueno, este gráfico es muy rápido, en verdad, es básicamente encontré este gráfico que me encantó en esta relación de ciencia y arte y la palabra wonder, que es maravillarse, pero también es pues, cuestionarse o tener la curiosidad sobre algo, ¿ya? Y coloco ahí la tecnología como ese espacio de medialidad, ¿no? De investigación, de curiosidad y también de maravillarse, pero también de cuestionar, un poco como lo hace Sterlach. Entonces, el trabajo de esta interdisciplina crea realidades, absolutamente, o sea, este es un hombre que habita su cuerpo con una prótesis de su propia oreja, y al crear esta realidad cuestiona otras que están sucediendo, tensiona entonces el statu quo de lo que está pasando justamente a partir de la intervención de células madre, clonación, etc. La vastedad de dimensiones que explora, que son filosóficas, políticas, éticas, artísticas, y la metáfora como un uso interpretativo del conocimiento. Entonces, Roger Malina, director de la revista Leonardo, que justamente es de Arte, Ciencia, Tecnología e Innovación de la MIT, dice que las interacciones fuertes que pueden haber entre arte y ciencia y tecnología a futuro pueden ser, por ejemplo, un cambio radical de la ciencia y tecnología a futuro. O sea, si un artista realiza este tipo de obra, posiblemente nos vamos a cuestionar éticamente el desarrollo de la intervención de ADN que está sucediendo, ¿ya? Y podría también un cambio de institucional sobre prioridades y el campo de investigación. Entonces todo va ligado. Hay muchos proyectos de ingeniería y de ciencias que hoy en día sí o sí involucran a artistas justamente para pensar esta parte que es de futuros posibles, o de la parte ética, o de la forma, de las prioridades que tenemos que dar en el campo de investigación. Y aquí me voy a ir con artistas chilenos, que justamente a propósito de lo que dice aquí, que el cambio radical de la ciencia y tecnología, Nicole Lullier logra este cambio radical de la ciencia y tecnología, creando por primera vez un instrumento que solamente se puede ejecutar en el espacio exterior, ¿ya? Entonces, esta relación con la astronomía, estudiante de magíster y después posgrado de MIT, esperemos que siga ya con estos cambios que está pasando en Estados Unidos, que se pueda proteger a los estudiantes que están allá. Crea este instrumento musical y que solamente suena en gravedad cero. Aquí están estos famosos aviones de la NASA que van en picada y hacen gravedad cero para ver si efectivamente el telemetrón funciona. Entonces, ya la idea de estar diseñando no solamente lo que sería habitar el espacio exterior o otros planetas, sino un instrumento cultural para habitar esos otros planetas, o lo que sea que eso implique. Luis Guzmán
Este es un proyecto que pasó ahora y con esto voy a dar por terminada la sesión, con su proyecto Bioarquitectura, ¿ya? Entonces la MIT lanza esta convocatoria internacional, que es Sojourner 2020, que contiene 3 niveles, que contiene distintos niveles, estas cápsulas, y cita a artistas de todo el mundo a proponer qué se va a poner en esas cápsulas, que después se va a poner en un cohete, y el cohete va a la estación internacional que está en el espacio. Y eso pasó ahora en abril, lo cual lo hace sumamente interesante porque ahí está. Luis entonces propone ya colocar en uno de estos dispositivos una diatomeas, ¿no?, que provienen del océano, con distintas formas, y plantea a ver si estos seres, microseres, sobreviven en el espacio exterior, y qué es lo que eso implica, porque además este dispositivo gira gravitacionalmente. Entonces, ¿cómo mantener la vida fuera de la Tierra? Y hoy en día está trabajando con investigadores de la Universidad de Chile para la exploración de posiblemente llevar plantas a la estación internacional fuera en el espacio, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó, creo que pasó en marzo, abril. Después acá está la cápsula Dragon X, antes que se acoplara a la Estación Espacial Internacional. Ahí está el acople. Entonces es una obra medial de bioarquitectura de un artista chileno que literalmente salió al espacio y estuvo orbitando ahí en la Estación Espacial Internacional, arriba nuestro, viendo la Tierra. Y eso lo encuentro totalmente alucinante. Es verdad, como ya no son ficciones, ya no es ciencia ficción, ya no es ficción ni siquiera especulativa, son cosas que están pasando, y en ese sentido, ¿no es cierto?, están cuestionando la forma en que estamos habitando este planeta, o la forma en la cual podemos ir a habitar el espacio exterior. Entonces, una de las anécdotas muy lindas que me comentaba Luis hace poco, era el hecho de que esto se mandó justo antes de la pandemia, y volvió. Entonces, cuando se fue este dispositivo, todavía la Tierra pertenecía a los hombres, o a los humanos, como dice Luis, todavía pertenecía a los humanos, y cuando la cápsula volvió un mes más tarde, este planeta Tierra pertenecía también a este microorganismo, que es el virus, y entonces él planteaba qué interesante justo en ese lapso de tiempo donde se manda, ¿no es cierto?, esta obra que contiene estos microorganismos, ¿no? En todo caso, ambas están ahí, yo también se los puse en los links que voy a entregar al final de la clase, y también en esta página pueden ver todos los artistas que participaron. Son 9 artistas de todas partes del mundo, y tenemos a Luis Guzmán, de Bioarquitectura Chile, ¿no? Y pueden ver también la dinámica, que es lo que buscaba Luis concretamente. Estaba buscando ver el tema de la sobrevivencia. Pero les voy a leer un poquito, porque con esto termino. El año 2020 tuve la suerte de ser parte de un grupo selecto de artistas que conformó este proyecto, Sojourner 2020, el cual a su vez era un proyecto naciente de la Iniciativa de Exploración Espacial del MIT. La convocatoria realizada por la curadora Xin Liu reunió 9 creadores provenientes de distintas regiones del planeta. Y yo lo llamo como el primer museo de arte poshumano ultraterrestre a bordo de la Estación Espacial Internacional. Mi proyecto busca explorar críticamente la posibilidad de expandir la vida terrestre fuera del planeta. Me interesa abordar las implicaciones que tiene la gravedad sobre el proceso evolutivo de la vida y el modo en que la comprensión de estas relaciones puede aplicarse en el diseño de la vida. El desarrollo de organismos vivos en la Tierra ha sido capaz de incontables adaptaciones, cubriendo una amplia diversidad de nichos ecológicos y respondiendo a múltiples variables ambientales. Sin embargo, la gravedad terrestre ha sido una constante que ha marcado su impronta a lo largo del proceso evolutivo, ¿no? Entonces, estas observaciones, ¿no?, en cuanto a la cepa que mandó, es susceptible de generar variaciones físicas
y cambios en su pH y la disponibilidad de carbono que pueden determinar que las diatomeas adquieren una morfología fusiforme, trirradiada u ovalada. El proyecto busca inicialmente explorar el modo en que la gravedad puede afectar, ¿no es cierto?, estas microalgas, y estas observaciones estarían asociadas al marco de las relaciones simbióticas entre animales, seres fotosintéticos, que hace posible, entre otras, la vida humana. Todavía no llegan los datos concretos si hubo o no cambios en la estructura de este organismo, que prontamente llegarán desde los laboratorios en Nueva York, ¿ya? Entonces, ya realmente aquí llegamos al límite de lo posible, y bueno, me pasé harto, como 10 minutos, pero 15 es respetable, y abro el micrófono terminando también con esta frase de Ignacio Nieto, que es artista, investigador, y que escribió un libro a propósito de arte y ciencia, es chileno, que se llama Ciencia Abierta, y es muy bonito porque dice, la idea no es defender el arte en una forma de generar conocimiento equivalente a la ciencia, sino que más bien que los artistas pueden entrar a hacer ciencia experimental tan buena como la mejor, y que sin embargo sus preguntas, metodologías y resultados son distintos en base justamente a su posición particular como artistas, es decir, a sus premisas éticas, conocimientos anteriores, libertades, problematizaciones y estéticas, ¿ya? Eso es lo que hoy en día está pasando en el límite de lo posible de las artes mediales. Abro entonces quizás unos 5 minutos a comentarios. Los invitamos, al igual que antes, a levantar la mano para que podamos activar su cámara y micrófono, y si quieren puedan compartir con nosotros su apreciación, sus preguntas. Gracias, Artes Visuales, por compartir tu tesis doctoral. Eso es como oro puro. Yo lo voy a guardar enseguida. Porque realmente el campo de investigación que puede dar una tesis doctoral es muy importante. Muchas gracias por ser tan generosa o generoso, como te llamas, Artes Visuales. Voy a dejar de compartir pantalla y voy entonces a poner los links por si alguien después se atreve a comentar o a decir algo. Dice, me quedo con que dependamos cada vez más de los otros, que nos basamos en capas hechas por otros, sobre las cuales nos basamos. El computador que estamos usando es un buen ejemplo, sí. Ni qué decir, eso podría ser una charla completa acerca de este nuevo comportamiento que tenemos. Mira, Valentina, Zulbert Marín preguntó por el chat si tú consideras que este tipo de arte más tecnológico va a desplazar a las expresiones u obras más artesanales en algún momento. ¿Qué crees? No, para nada, no. Todos debemos coexistir, porque también nosotros, por ejemplo, Japón es un súper buen ejemplo en ese sentido. Japón como cultura reconoce su cultura ancestral, reconoce toda la gama de expresión artística y cultural que es tan amplia, que ustedes la conocen, ¿no? Desde lo más ancestral hasta lo más pop, hasta lo más tecnológico, y la parte de las artes mediales en Japón rescata mucho eso. Entonces es muy importante que eso se preserve de la mejor forma posible, justamente para que sigamos convergiendo y dialogando también, ¿no? ¿Cómo crees que se democratiza este tipo de arte para el resto de la ciudadanía? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo también creo que todavía sigue siendo muy de nicho, pero hay gente que está haciendo una gran labor. En los links va a estar, por ejemplo, plataforma Arte y Medios en Chile, está la Bienal de Video, o sea, la Bienal de Artes Mediales. Hay una red de personas que son sumamente generosas en Chile, que están permanentemente conectados en Facebook y que son de comunidades que simplemente, como yo voy a hacer ahora, comparten la información, porque en verdad no sacamos nada con no hacerlo. Ahora es un poco más críptico
¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a tomarse el tiempo para entender este tipo de manifestación artística. Entonces también requiere de ambos, de nosotros los creadores, los investigadores y del público. Por eso es tan importante no tener expectativa y simplemente vivir la experiencia, ¿ya? Voy a abrir. Estoy a punto de copiar los links. Aprovecho de preguntarte, Valentina, ¿qué crees tú que hoy en día es lo que está rompiendo esa estructura, como tú explicaste anteriormente, que las vanguardias lo hacían? ¿Qué es lo que está rompiendo a nivel tecnológico como herramienta y también como desarrollo del lenguaje en el arte medial? Bueno, para mí el tema del arte y la ciencia, ciertamente, es un poco más difícil porque, claro, los artistas y los científicos empiezan a aparecer, ¿no? Necesitan mucho tiempo de desarrollo de proyectos, necesitan financiamiento, un poco más difícil, pero para mí los cuestionamientos sobre ecología, sobre nuestra participación en la vida terrestre, o cómo estamos conquistando otros mundos, si vamos a habitar Marte, o si directamente cómo estamos involucrados con el tema tecnología y medio ambiente. Hay hartos artistas que están trabajando con el tema tecnología y medio ambiente, que son alucinantes en toda Latinoamérica, y yo creo que eso es muy importante. Al final se relaciona mucho con la urgencia que tenemos, o sea, también en el contexto de crisis social, también tenemos muchos artistas, no sé, hay un colectivo que hackeó las pantallas del Costanera Center con unas animaciones que tenían que ver justamente con activismo medial. Yo creo que eso también está muy fuerte, las relaciones con ecología, tecnología, y las relaciones con política, movimientos sociales y activismo, que se suelen llamar medios tácticos. Entonces también las proyecciones en Telefónica, de Delay Lab, ¿no? Entonces, en esos dos aspectos yo creo que ahí es donde están instaladas las vanguardias. Ahora sí, Buenísimo. vienen los links. Buenísimo. Sí. Mientras Valentina comparte los links de todos Ya. los materiales audiovisuales que hemos podido ver, que me parece apasionante, todo lo que han mostrado, las obras que hemos podido ver, hasta dónde ha llegado la tecnología y ver hasta dónde puede llegar, que es inimaginable. Les quiero contar que vamos a tener más actividades durante el mes de julio en relación a las artes visuales también. Este miércoles a las 20 horas vamos a tener un conversatorio sobre arte en el espacio público, donde vamos a contar con la presencia de Raúl Zurita, poeta y artista chileno, Gabriela Rangel, directora artística del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y la artista visual Claudia Vázquez, que también es magíster en estudios internacionales. Sí, me encanta la Claudia. Buenísimo. La Claudia también estuvo involucrada el año pasado en una exhibición que se hizo en IF Recolecta, que también tenía que ver con arte, ciencia y tecnología. Sí, así que estamos muy entusiasmados por ese espacio. Ese espacio lo va a moderar Ignacio Shmulevich, que es historiador, curador y crítico de arte, así que estamos muy emocionados por eso. Qué bueno. Y durante el mes también vamos a tener muchas otras actividades que nos van a invitar a reflexionar. Vamos a tener una charla práctica sobre fotografía, y también un conversatorio sobre la situación de los museos en la actualidad y todas las instituciones que trabajan en torno a las artes visuales. Entonces va a estar buenísimo el mes, los invito a revisar nuestras redes sociales, a estar conectados con nosotros y a revisar nuestra página web, todos los contenidos que estamos preparando para ustedes. Si no hay... Gracias a ustedes, gracias por todos los saludos. Sí, muchas gracias por las participaciones en el chat. Les queremos agradecer por haber estado con nosotros. Nosotros estamos muy contentos de haberlos podido acompañar en sus casas. Y a ti, Valentina, agradecerte porque muy apasionante la charla, todo lo que nos enseñaste.
Así Bueno. que les vamos a dejar los links, les contamos que la instancia la vamos a grabar por otra plataforma, así que va a estar disponible. Muchas gracias. Gracias a todos y cuídense mucho. Chao, chao.